Introducción. El mercado es como un espejo. Lo que ves afuera depende de lo que llevas dentro. Hay un momento en el camino de todo trader en el que descubre una verdad que cambia para siempre la forma en que analiza los gráficos. El mercado no es solo un conjunto de velas, es un espejo. Refleja tu paciencia, tu claridad, tus sesgos, tus inseguridades y tu manera de procesar la incertidumbre. No importa cuántos indicadores tengas abiertos ni qué tan bonita sea tu estrategia, si tu mente está alterada, tu lectura del gráfico también lo estará. Muchos creen que leer el mercado como un experto es cuestión de aprender patrones, dominar estructuras o memorizar formaciones técnicas. Y sí, eso es parte del camino, pero no es el corazón del arte. La verdadera lectura experta nace del equilibrio entre técnica y psicología. Es interpretar no solo lo que el precio hace, sino cómo tú reaccionas ante eso que hace. Cuando observas un gráfico desde un estado emocional inestable, todo se distorsiona. Un retroceso normal parece un cambio de tendencia. Una vela fuerte se convierte en una señal obvia. Un movimiento lento se siente desesperante. Tu mente empieza a anticipar lo que quiere que pase, no lo que realmente está pasando. Por eso tantos traders aplican análisis correctos en momentos incorrectos. No fallan por falta de conocimiento, sino por falta de presencia. Leer el mercado como un experto significa aprender a ver sin proyectar. A observar sin necesitar que el precio te dé la razón. A soltar la urgencia de adivinar y reemplazarla con la habilidad de interpretar. Este arte no se aprende en un día, se construye con práctica consciente, con calma, con honestidad interna. Con la disposición de mirar el gráfico y preguntarte, ¿estoy viendo el mercado o estoy viendo mis emociones reflejadas en él? El análisis técnico es un lenguaje que cualquiera puede estudiar, pero solo unos pocos logran hablar con fluidez. Y no por falta de capacidad, sino porque no han entrenado el aspecto más importante, la estabilidad mental. Sin ella, la estructura se distorsiona, los patrones se fuerzan, las confirmaciones se imaginan. Con ella, todo se vuelve más simple, más limpio, más evidente. Este audiolibro existe para enseñarte ese equilibrio. Técnica con conciencia, estructura con calma, análisis con presencia. No se trata de convertirte en un robot ni en un gurú del gráfico. Se trata de ayudarte a ver el mercado con la nitidez que solo aparece cuando tu mente está en orden. Porque al final, leer el mercado como un experto no es ver más. Es ver mejor, y eso empieza dentro de ti. Capítulo 1. Los cimientos de la lectura profesional. Leer el mercado como un experto no empieza con una técnica sofisticada, empieza con un cambio de percepción. La mayoría de las personas abre un gráfico y cree que ya está viendo el mercado, cuando en realidad solo está mirando líneas, velas y colores sin entender la intención detrás del movimiento. La lectura profesional nace del hábito de observar antes de interpretar, de entender antes de actuar. La primera habilidad que muy pocos entrenan es la capacidad de ver sin intervenir mentalmente. Normalmente, al mirar un gráfico, tu cerebro intenta reconocer patrones incluso donde no hay ninguno. Busca justificar movimientos, anticipar resultados o conectar puntos que no tienen relación real. Un experto, en cambio, mira el precio con neutralidad, sin suposiciones, sin querer tener razón, solo observando. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando entrenas tu mente para ver el gráfico sin proyectar, empiezas a detectar detalles que antes pasabas por alto. Rupturas sutiles, cambios de ritmo, zonas donde el precio se vuelve más hablador. Dejas de buscar patrones y comienzas a leer intención. Empiezas a notar cuándo el mercado está avanzando con convicción y cuándo está moviéndose por pura inercia. Y esa distinción es una de las claves más importantes para analizar como un profesional. El trader promedio se enfoca únicamente en las formas velas, patrones, rompimientos, mientras que el experto se enfoca en la narrativa. ¿Qué está intentando hacer el precio? ¿Qué falló antes? ¿Dónde existe liquidez? ¿Qué nivel está defendiendo el mercado? Leer el mercado no es adivinar qué va a pasar, sino entender qué está pasando ahora con la mayor claridad posible. La segunda base de la lectura experta es el contexto. Una vela grande no significa nada si no entiendes dónde aparece. Un patrón clásico pierde fuerza si no sabes en qué etapa del movimiento está. Un retroceso profundo puede ser una trampa o una oportunidad, dependiendo del contexto general. Los analistas profesionales leen el mercado como un libro, página por página, capítulo por capítulo, sabiendo que nada existe aislado. Y la tercera base es la intención estructural. El precio siempre construye una historia. Rompe, retrocede,
consolida, acelera, pausa. Todo tiene un ritmo. Cuando aprendes a detectar ese ritmo, empiezas a comprender la estructura natural del mercado, más allá de las etiquetas clásicas. Ya no ves solo altos y bajos, ves propósito, ves fases, ves transiciones. Pero nada de esto funciona sin un componente clave, la calma mental. Perderla es el error más costoso, y mantenerla es la diferencia entre ver un gráfico claro o un caos confuso. La lectura profesional no se trata de leer más rápido, sino de leer desde un estado en el que tu mente no interfiere con tus ojos. Porque leer el mercado no es cuestión de habilidad visual, sino de estabilidad interna. Cuando tu mente está centrada, la estructura aparece sola, los patrones se aclaran, la intención se vuelve evidente, y tú pasas de mirar velas a entender el movimiento. Capítulo 2. Psicología aplicada al análisis técnico. Hay algo que casi nadie te dice cuando empiezas a analizar gráficos. Tu mente es el filtro que decide qué ves y qué ignoras. No importa cuánta teoría domines, si estás emocionalmente cargado, tu lectura técnica se contamina. Ves señales donde no existen. Ignoras advertencias obvias, exageras tendencias o minimizas riesgos. Tu mente modifica el gráfico sin que te dé cuenta. Y esto no ocurre porque seas inexperto, ocurre porque eres humano. Cuando hay dinero en juego, el cerebro activa mecanismos automáticos de supervivencia. Quiere evitar el dolor, buscar seguridad y reducir la incertidumbre. El problema es que el mercado no sigue ninguno de esos principios. Por eso la psicología aplicada al análisis técnico no es un accesorio. Es el fundamento que permite ver la estructura con claridad. El primer enemigo silencioso es el sesgo de confirmación. Si quieres que el precio suba, tu mente buscará señales alcistas. Si deseas que baje, verás cualquier retroceso como el inicio de la caída. En ese estado, no estás leyendo el mercado. Estás buscando justificar una emoción. Y lo peor es que te parecerá totalmente lógico. El segundo enemigo es la anticipación emocional. El cerebro quiere sentir que controla lo que vendrá, así que intenta predecir el movimiento antes de que ocurra. Empiezas a imaginar escenarios como si ya fueran realidad. Y cuando el precio no se comporta como tu película mental, te frustras, dudas de tu análisis y, muchas veces, tomas decisiones impulsivas. El tercer enemigo es la impaciencia cognitiva. La mente odia la espera. Necesita acción, necesita respuesta, necesita sentir progreso. Por eso, cuando el mercado entra en fases lentas o laterales, tu percepción del gráfico se distorsiona. Ves rupturas donde no hay rupturas. Crees que una vela te habla cuando solo está respirando. La prisa te hace ciego. Un analista experto, sin embargo, hace algo distinto. Se reconoce a sí mismo dentro del análisis. Es capaz de notar cuándo su lectura está siendo influenciada por emociones. Sabe cuándo está cansado, ansioso o sesgado. Sabe cuándo debe pausar, respirar o incluso alejarse del gráfico porque entiende que su mente forma parte del proceso técnico. Esa consciencia es lo que transforma a un operador promedio en un lector profesional del mercado. La psicología aplicada al análisis técnico también implica desarrollar una neutralidad activa. No se trata de ser frío o indiferente, sino de entrenar la capacidad de observar sin querer tener razón. De analizar sin sentir urgencia. De detectar escenarios sin casarte con ninguno. Cuando logras esto, el mercado deja de presionarte y empieza a hablarte con más claridad. Otro punto clave es aprender a separar el ego del gráfico. Tu análisis no define tu valor. Un escenario incorrecto no significa que no entiendas nada. La estructura cambia, y tu interpretación debe cambiar con ella. Aceptar esa flexibilidad te libra de la necesidad de acertar siempre y te permite leer lo que realmente está pasando, no lo que tú desearías. Y, finalmente, está la habilidad más poderosa de todas, la presencia analítica. Mirar el gráfico con calma, sin prisa, sin expectativa, solo observando. Cuando logras entrar en ese estado, tu visión técnica se vuelve más nítida. Puedes ver detalles, ritmos y patrones que antes pasaban desapercibidos. La psicología ya no juega en tu contra, juega contigo. Porque al final, el análisis técnico no es solo técnica, es tu mente interpretando movimiento. Y si tu mente está en orden, tu lectura del mercado también lo estará. Capítulo 3. Navegando la estructura del mercado. La estructura del mercado es el esqueleto del precio. Es la base sobre la cual se construyen tendencias, retrocesos, rupturas y consolidaciones. Pero más allá de los nombres y las etiquetas, la estructura es el lenguaje natural del mercado. Si aprendes a leerla, todo empieza a tener un sentido claro. Si no,
cada movimiento parece aleatorio, impredecible o incluso ilógico. El primer paso para dominar la estructura es entender que el precio siempre cuenta una historia. No importa el activo ni el marco temporal. El mercado se mueve en fases. Impulso, retroceso, pausa, continuación o reversión. Esas fases se repiten una y otra vez, con variaciones, pero con la misma esencia. Un lector experto del mercado no memoriza patrones, reconoce estas fases y entiende cómo se conectan entre sí. El impulso es la intención. Es el momento en el que el mercado avanza con decisión, donde la fuerza es evidente y el movimiento se siente limpio. El retroceso es el respiro, la corrección natural necesaria para que el precio recargue energía. Las consolidaciones son las conversaciones internas del mercado, zonas donde la oferta y la demanda debaten quién tiene el control. Cuando aprendes a ver esto, dejas de sentirte perdido. Uno de los errores más comunes es analizar la estructura como si fuera algo rígido. Como si el mercado tuviera la obligación de formar altos más altos y bajos más altos de forma perfecta. Pero la verdad es otra. La estructura es dinámica, fluida y a veces imprecisa. Por eso los traders que dependen demasiado de lo perfecto terminan frustrados. Un experto entiende que el precio respira de manera irregular y, aún así, mantiene su coherencia. El siguiente punto clave es aprender a identificar dónde el mercado habla más claro. Hay zonas donde la estructura revela su intención con más nitidez. Los puntos donde cambia el ritmo, las zonas donde antes hubo reacción fuerte, las áreas donde se acumula liquidez, los niveles donde el precio se detuvo más de una vez. Estas zonas actúan como señales narrativas. Te dicen qué nivel importa, qué nivel no, y dónde puedes empezar a anticipar, no adivinar, posibles escenarios. Pero aquí es donde entra la parte psicológica del análisis estructural. Tu mente suele querer ver intención donde no hay ninguna. En fases laterales, la mente se desespera. Empieza a ver tendencias que no existen. En movimientos rápidos, surge el miedo a quedarse fuera. La emoción altera la lectura. Por eso la estructura no solo se lee con técnica, sino con calma. La estructura también revela la transición entre etapas. Un impulso debilitado no siempre es una reversión, a veces es solo una pausa. Un retroceso profundo no siempre significa cambio de tendencia, puede ser simplemente una búsqueda de liquidez. Y una ruptura agresiva no siempre implica continuación, puede ser una trampa. Cualquiera puede ver una ruptura, solo un lector maduro ve la intención detrás de ella. Finalmente, entender la estructura te da algo invaluable: contexto. Contexto para tus entradas, tus salidas, tus stops y tus expectativas. Cuando sabes dónde estás dentro de la historia del mercado, todo se vuelve menos caótico. Ya no reaccionas a cualquier vela, ya no te sientes perdido, ya no dudas a cada movimiento. Navegar la estructura del mercado no es solo técnica, es aprender a escuchar la historia que el precio está contando en ese momento. Y cuando logras eso, tu análisis deja de ser adivinanza y se convierte en lectura consciente. Capítulo 4: Acción del precio con conciencia. La acción del precio es uno de los enfoques más puros para leer el mercado. No depende de indicadores, no se apoya en fórmulas complicadas y no necesita colores ni artificios. Solo necesita velas y una mente que sepa interpretarlas. Pero ahí está el reto: interpretar sin imaginar, leer sin inventar, observar sin proyectar tus pensamientos en el gráfico. La mayoría de los traders mira una vela y se queda en la superficie. Es alcista, es bajista, es indecisión. Pero un lector experto del mercado sabe que una vela es más que una forma. Es el rastro visible de miles de decisiones. Cada mecha es una reacción emocional. Cada cuerpo es intención. Cada cierre es un mensaje. Y cada secuencia de velas forma una conversación. Pero para escuchar esa conversación necesitas lo que casi nadie entrena: conciencia analítica. No es suficiente saber reconocer una vela envolvente. Debes entender qué motivó esa vela, dónde ocurrió, a qué está respondiendo y qué revela sobre la intención del mercado. La acción del precio con conciencia no es memorizar patrones, es leer contexto en movimiento. Cuando observas velas de forma consciente, empiezas a notar cosas como: cuando una vela grande tiene fuerza real y cuando solo es un barrido emocional, cuando una mecha larga significa rechazo genuino y cuando significa manipulación, cuando una secuencia lenta anuncia acumulación y cuando solo es ruido, cuando una ruptura tiene continuidad detrás y cuando es una trampa. La diferencia entre un analista promedio y un lector experto está en la profundidad de la observación. Sin conciencia,
El trader interpreta lo que quiere ver. Con conciencia, interpreta lo que realmente está pasando. La acción del precio también requiere paciencia interpretativa. Hay movimientos que parecen urgentes pero no lo son. Hay velas que parecen importantes pero no cambian nada. El precio puede moverse rápido y aún así no estar diciendo nada relevante. Un lector maduro sabe esperar la señal verdadera, la que coincide con la estructura, la intención y el contexto. No se deja engañar por el ritmo. Otro error común es intentar que el mercado encaje en tu análisis. Ves un patrón, y en vez de preguntarte si realmente está ahí, tu mente empieza a completarlo. Lo redondea, lo corrige, lo hace encajar aunque no exista. Y así, sin querer, construyes una lectura basada en deseo, no en evidencia. La acción del precio consciente te libera de ese riesgo. Te obliga a observar sin forzar. La clave está en ver lo simple antes de buscar lo complejo. Antes de querer identificar un patrón avanzado, pregúntate: ¿quién tiene la intención en este momento? ¿El movimiento es claro o caótico? ¿El precio está expandiendo o descansando? ¿Hay coherencia entre estructura y velas? Preguntas simples, respuestas profundas. Finalmente, la acción del precio con conciencia te enseña una lección esencial. No todo movimiento tiene significado. A veces el mercado solo respira. A veces solo está limpiando liquidez. A veces no hay mensaje. Y reconocer esos momentos es una habilidad que ahorra dinero, energía y desgaste mental. Leer velas no es difícil. Leer intención, eso es un arte que nace cuando tu técnica y tu mente trabajan juntas, sin prisa, sin expectativa, sin ilusión. Solo lectura pura. Capítulo 5. El arte de anticipar sin adivinar. Uno de los mayores desafíos al leer el mercado es aprender a anticipar sin caer en la trampa de adivinar. Es una línea muy fina. El trader novato quiere saber qué va a pasar. El trader intermedio intenta predecirlo. Pero el lector experto del mercado entiende que la anticipación no es adivinación, sino preparación. El mercado no está diseñado para ser predecible. Está diseñado para ser interpretable. Y ahí es donde muchos se pierden. Quieren certezas, quieren señales perfectas, quieren estructuras impecables. Pero la naturaleza real del mercado es fluida, cambiante y, a veces, contradictoria. Quien aprende a convivir con esa incertidumbre desarrolla una ventaja psicológica enorme. Anticipar correctamente no significa acertar el movimiento futuro, sino construir escenarios lógicos basados en la historia que el precio está contando. Un lector experto no piensa el precio va a subir, piensa si el precio muestra intención alcista aquí. Este escenario es probable, y si no, tengo un plan para lo contrario. No se casa con una idea, se casa con su capacidad de adaptarse. Esta mentalidad elimina uno de los errores más costosos del análisis técnico, el apego al pronóstico. Cuando te enamoras de un escenario, ignoras señales claras de que el mercado está cambiando. Fuerzas entradas, justificas movimientos, confundes esperanza con lectura, y cada vez que haces eso, la estructura se vuelve más borrosa, no porque el mercado sea difícil, sino porque tú dejaste de ser flexible. Anticipar con inteligencia implica entender el contexto, la intención y la estructura. Antes de proyectar un movimiento, pregúntate: ¿el impulso previo sigue con fuerza? ¿Este retroceso respira o retrocede con debilidad? ¿Hay liquidez arriba o abajo que el mercado podría buscar? ¿La tendencia está madura o apenas comienza? Las respuestas no te dan certezas, pero sí claridad. Te preparan. Un lector experto del mercado construye escenarios del mismo modo que un buen narrador estructura una historia. Reconoce las partes importantes, identifica las transiciones y entiende cuándo un capítulo está a punto de cerrar. Por eso, cuando un movimiento sorprende, en realidad no sorprende tanto, encaja en uno de los posibles caminos que ya había considerado. La anticipación profesional también requiere una cualidad psicológica esencial: la humildad analítica. Reconocer que no necesitas tener la razón, sino la preparación adecuada. La humildad te permite actuar con calma cuando el mercado confirma tu lectura y, más importante aún, te permite corregir sin dolor cuando la estructura cambia. Otro aspecto clave es evitar el pensamiento binario. El mercado rara vez funciona como subirá o bajará. Entre esos dos extremos hay zonas grises, pausas, expansiones parciales, cambios de ritmo y microestructuras que forman parte de la transición. El experto entiende que el mercado no se mueve en saltos, sino en procesos. Finalmente, anticipar sin adivinar significa aceptar que el mercado nunca te debe nada. No porque viste una ruptura tiene que haber continuación. No porque formó un patrón clásico debe respetarlo.
No porque el retroceso se ve perfecto significa que seguirá el impulso. La anticipación profesional no busca tener razón, busca estar preparado para lo que venga. Cuando adoptas esta forma de leer el mercado, la ansiedad baja. La urgencia se desvanece. El gráfico deja de ser un examen y se convierte en un mapa lleno de posibles caminos. Y tú, en lugar de adivinar uno, aprendes a caminar todos. Capítulo 6. El analista estable. Mente, método y presencia. Leer el mercado como un experto no se trata solo de técnica. Se trata de estabilidad. Una estabilidad que no depende del resultado, sino de la presencia mental con la que analizas cada movimiento. Puedes dominar estructuras, patrón tras patrón, teoría tras teoría, pero si tu mente está desordenada, tu lectura también lo estará. La claridad no viene del gráfico, viene de ti. Un analista inestable ve señales contradictorias porque internamente está contradictorio. Ve caos porque se siente caótico. Siente urgencia porque opera desde la necesidad. Pero un analista estable interpreta lo mismo desde un lugar completamente diferente. No necesita que el mercado confirme su ego. No busca demostrar nada. Solo observa, interpreta y actúa cuando el movimiento tiene sentido. La estabilidad comienza con la ritualización del análisis. No basta con abrir el gráfico y esperar claridad. La claridad se prepara. Un analista estable sigue rutinas mentales simples pero poderosas. Revisar el contexto mayor, observar la estructura sin juicio, identificar los niveles importantes y, sobre todo, reconocer su estado emocional antes de analizar. Si está acelerado, cansado o ansioso, sabe que su lectura será inconsistente. Y, con madurez, espera. El segundo pilar de la estabilidad es el método. No un sistema rígido, sino un marco mental claro que defina cómo lees el mercado. Un método no es una colección de reglas, es una forma de pensar. Es tener criterios definidos para interpretar impulsos, retrocesos, rupturas y pausas. Es saber qué ignorar, qué valorar y qué no tomar en serio. Cuando tienes método, la mente descansa, ya no intenta inventar señales, solo las reconoce. Pero la clave más profunda del analista estable es la presencia. Analizar sin prisa, leer sin anticipar, ver sin adivinar. La presencia es estar en el gráfico sin expectativas, sin deseos, sin miedo. Es permitir que el precio hable antes de intentar entenderlo. Es aceptar el movimiento tal como es, sin maquillar la estructura para que coincida con tu análisis previo. La presencia elimina el ruido mental que distorsiona la lectura. La presencia analítica también te permite detectar el ritmo real del mercado. Hay días en los que el precio fluye con claridad y días en los que no dice nada. Hay sesiones para actuar y sesiones para observar. Un analista estable no se frustra cuando el mercado está lento, ni se acelera cuando está rápido. Ajusta su ritmo interno al ritmo del precio. Y ese ajuste es lo que crea consistencia. Otro aspecto esencial es la capacidad de soltar lo innecesario. Cuando te obsesionas con cada microdetalle, tu visión se fragmenta. Cuando intentas interpretar todo, tu mente se sobrecarga. El lector experto sabe filtrar. No todo movimiento importa, no toda vela comunica, no toda ruptura significa algo. Su estabilidad proviene de la simplicidad bien aplicada. Por último, el analista estable entiende algo que cambia por completo la relación con el mercado. No necesitas controlar el price action para leerlo, solo necesitas controlarte a ti mismo. Cuando logras eso, tu análisis ya no depende del estado del mercado, sino de tu estado interno. Y desde ahí, la lectura se vuelve más clara, más fluida y más profesional. Porque la verdadera maestría no está en el gráfico, está en la mente que lo interpreta. Conclusione. Leer el mercado como un experto. Un arte que empieza contigo cuando llegas al final de este audiolibro. Te das cuenta de algo que no siempre es evidente al principio: el mercado no se domina, se comprende. Y esa comprensión no nace de ver más gráficos ni de aprender más patrones, sino de una transformación interna, de aprender a observar con calma, interpretar con claridad y actuar con presencia. Porque el verdadero arte de leer el mercado no se encuentra en las velas, sino en la mente que las analiza. Muchos traders pasan años buscando la estrategia perfecta, el indicador mágico o la señal infalible. Creen que leer el mercado como un experto es cuestión de acumular conocimiento técnico, pero lo que descubren tarde, a veces demasiado tarde, es que sin estabilidad emocional, toda técnica se vuelve débil. Sin claridad mental, toda estructura se vuelve confusa. Sin presencia,
Todo análisis se fragmenta. Leer el mercado como un experto significa ver más allá de la forma. Es leer intención, ritmo, coherencia. Es entender por qué el precio hace lo que hace y por qué tú interpretas lo que interpretas. Es reconocer que no todos los movimientos tienen significado, que no todos los escenarios necesitan acción y que la espera, muchas veces, es la decisión más profesional. Este arte también se construye desde la humildad, desde aceptar que el mercado puede cambiar sin avisar y que tu análisis debe cambiar con él, desde entender que equivocarte no te hace un mal analista, sino un analista que sigue aprendiendo, y desde reconocer que la flexibilidad, más que la precisión absoluta, es lo que te permite mantenerte consistente en el tiempo. Pero quizá la parte más profunda de todo este camino es descubrir cómo el mercado te revela a ti mismo. Te muestra dónde te aceleras, dónde te estresas, dónde imaginas de más, dónde te saboteas y dónde pierdes presencia. Si aprendes a observar esas señales internas con la misma atención con la que observas el gráfico, mejoras no solo tu lectura del mercado, sino tu relación contigo mismo. Al final, leer el mercado como un experto no es una habilidad que se adquiere de golpe. Es un arte que evoluciona contigo, un arte que requiere paciencia, práctica consciente y una apertura constante para mejorar. No se trata de ver el futuro, sino de entender el presente. No se trata de acertar siempre, sino de interpretar con madurez. No se trata de controlar el movimiento, sino de comprender su intención. Este audiolibro termina aquí, pero tu lectura del mercado apenas comienza. Llévate lo esencial, tu técnica importa, pero tu mente importa más. Tu método es crucial, pero tu calma lo es todo. Tu análisis puede crecer, pero solo si tú creces con él. Cuando logras ese equilibrio, cuando puedes mirar el gráfico sin prisa, sin expectativa y sin miedo, descubres la verdadera maestría, la capacidad de leer el mercado con claridad, incluso cuando el movimiento es incierto. Y ahí, en esa claridad interna, es donde nace el verdadero experto.